El aroma a pavo asado y turrón flotaba en el aire de mi casa en Madrid, mezclándose con el tintineo de copas y risas forzadas alrededor de la mesa navideña. Era la Nochebuena, y yo, Enrique Vargas, un ingeniero jubilado de 65 años, había preparado todo con el cariño de siempre. La mesa adornada con velas rojas, el árbol centelleando en la esquina del salón con luces multicolores, y regalos envueltos bajo él en papel brillante. Mi hijo Miguel, su esposa Emilia, y unos pocos familiares cercanos, un tío lejano y dos primos, estaban sentados. Pero el ambiente se sentía tenso, como el cielo gris de Madrid, antes de una tormenta invernal. Miguel levantó su copa de vino tinto, ojos fijos en mí con una frialdad que no reconocía en el niño que crié. Papá, dijo, voz cortante como el viento de la sierra madrileña que azota las calles en diciembre. Ya no eres de la familia. Seguimos sin ti. Debes irte de esta casa. Las palabras golpearon como un mazazo inesperado, dejando la sala en un silencio sepulcral que ahogaba incluso el crepitar del fuego en la chimenea. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si mi corazón se hubiera congelado en ese instante, un frío que se extendía por mis venas y me dejaba sin aliento. Emilia, con su sonrisa falsa y enjollada, un collar de perlas que le regalé en su boda reluciendo bajo la luz de las velas, asintió con un gesto condescendiente. Es lo mejor, Enrique. Hemos decidido vender la casa para nuestro futuro. Tú puedes ir a una residencia. Los demás invitados, el tío Paco, con su bigote gris y expresión perpleja, y los primos murmurando entre sí, miraron boquiabiertos, pero nadie intervino, como si el shock los hubiera paralizado. Mi mente retrocedió a años atrás. La muerte de mi esposa Isabel en un accidente de tráfico en la A6, cerca de Madrid, 3 años antes, durante una tormenta similar a esta. Desde entonces, había dedicado mi vida a Miguel. Vendí mi vieja furgoneta para pagar sus estudios en la Universidad Complutense, trabajé horas extras en la empresa de ingeniería civil, para costear su boda con Emilia, en una finca en las afueras. Esta casa en el barrio de Chamberí, con su jardín trasero donde plantábamos tomates en verano y celebrábamos barbacoas familiares, era mi legado, comprada con ahorros de una vida de esfuerzo, tras la crisis económica de 2008, que casi me arruina. Pero Miguel, influido por Emilia, una mujer ambiciosa que siempre codiciaba más, con su trabajo en una agencia de publicidad donde escalaba posiciones a costa de todo, había cambiado. Hemos preparado papeles, agregó Miguel, deslizando un sobremanila hacia mí sobre la mesa, rozando el plato de pavo aún humeante. Firma y vete. Es por tu bien. El pánico me invadió, una oleada de confusión y dolor que me hacía apretar los puños bajo la mesa. ¿Cómo había llegado a esto? Recordé las señales ignoradas, sus visitas escasas en los últimos meses, las discusiones por dinero cuando les presté para un viaje a la Costa Brava, cómo Emilia criticaba mis gastos innecesarios en el jardín o en libros de ingeniería. No firmé. En cambio, saqué mi propio sobre de la chaqueta interior, un regalo de despedida que había preparado en secreto tras sospechas crecientes. Antes de irme, dije, voz temblando pero firme como el acero que usaba en mis proyectos de puentes, leed esto. Lo abrí con dedos que apenas obedecían, revelando documentos. Extractos bancarios mostrando deudas de Miguel por 15 euros en lujos, viajes a la Costa Brava, joyas para Emilia, cenas en restaurantes caros de Madrid, y correos electrónicos impresos donde planeaban declararme incapaz para vender la casa y quedarse con la herencia. La sala estalló en murmullos ahogados. Emilia palideció, su mano temblando al tomar una hoja. ¿De dónde sacaste esto? De un investigador privado, respondí, mi voz ganando fuerza. Y hay más. Un aviso judicial congelando vuestras cuentas por deudas impagas con el banco. Pensabais que no me enteraría de vuestros planes. Miguel se levantó de un salto, rostro rojo como el vino derramado en la mesa. Mientes. Esto es falsificado. Pero los invitados leyeron, horrorizados, pasando las páginas con manos temblorosas. El tío Paco murmuró. Esto es traición, Miguel. ¿Cómo pudiste? Sentí el peso de la soledad levantarse. No estaba solo en esto. La cena terminó en caos. Emilia llorando histéricamente, los primos excusándose para irse. Pero yo me quedé, llaves de la casa en mi bolsillo, un ancla en la tormenta. Esa noche, solo en mi habitación, la misma donde Isabel y yo habíamos pasado noches hablando de sueños para Miguel,
Juré en silencio proteger mi hogar. La traición dolía como una herida abierta, pero el secreto que guardaba, más pruebas que Raúl, el investigador, me había entregado esa misma semana, cambiaría todo. Me acosté con el corazón latiendo fuerte, el silencio de la casa opresivo. Madrid afuera estaba festiva, con luces navideñas en las calles y villancicos lejanos. Pero dentro de mí, una determinación fría se formaba. Familia es lealtad, no codicia. Un lazo de sangre que no se rompe por dinero. Mañana empezaría la contraofensiva. La mañana de Navidad amaneció gris, con una niebla ligera cubriendo las calles de Chamberí. Bajé a la cocina, el desorden de la cena aún allí, platos apilados, el pavo a medio comer, regalos sin abrir bajo el árbol. Preparé café solo, el aroma amargo recordándome la amargura en mi pecho. Miguel llamó temprano. Papá, anoche fue un error. Ven a casa nuestra para hablar. Pero su voz era falsa, calculadora. No, respondí. Ven tú si quieres, pero trae la verdad. Colgó furioso. Emilia mandó mensajes. Eres un viejo egoísta. Miguel te necesita. Ignoré, enfocándome en los documentos. Llamé a Tomás, mi abogado amigo. Necesito demandar por fraude. Él accedió. Con estas pruebas ganamos. Pero prepárate, será duro. Paseé por el jardín. Tierra fría bajo mis botas, recordando veranos con Miguel, plantando tomates, riendo bajo el sol. Papá, seré como tú, decía de niño. Ahora, eso parecía una ilusión. La crisis de 2008 me había endurecido. Perdí socios traidores. Reconstruí la empresa solo. Esta traición era peor. Era sangre. Pero tenía aliados. Raúl investigaría más. Tomás prepararía la demanda. La familia verdadera protege. Ellos la habían roto. Juré. No me rendiría. El secreto desenterrado era mi arma. Lo usaría para reclamar mi paz. La luz gris del amanecer se filtraba por las persianas de mi habitación en Madrid, tiñendo las paredes de un tono melancólico que reflejaba el peso en mi pecho. Habían pasado solo unas horas desde la cena navideña, pero el eco de las palabras de Miguel, ya no eres de la familia, resonaba en mi mente como un martillo constante. Me levanté con esfuerzo, los huesos crujiendo por la edad y el estrés, y bajé a la cocina donde el desorden de la noche anterior aún persistía. Platos sucios apilados en el fregadero, el pavo a medio comer cubierto con un paño, y el árbol de Navidad parpadeando solitariamente en el salón. Preparé una taza de café negro, el vapor subiendo como recuerdos nebulosos, y me senté en la mesa, el silencio de la casa opresivo como una tumba. Mi mente retrocedió a las sombras del pasado, buscando respuestas en los momentos que llevaron a esta traición. Isabel y yo nos casamos en una pequeña iglesia del centro de Madrid, hace 40 años. En una ceremonia simple pero llena de esperanza. Ella era maestra, con una sonrisa que iluminaba las habitaciones, y juntos criamos a Miguel en este mismo barrio de Chamberí. Recuerdo las navidades felices. Villancicos sonando en el viejo tocadiscos. Miguel abriendo regalos con ojos brillantes. Isabel preparando turrón casero en la cocina. La familia es todo, Enrique, decía ella, abrazándonos a ambos. Pero el accidente en la A6, 3 años atrás, un conductor ebrio en una noche lluviosa, la arrancó de nosotros. Desde entonces, el vacío se instaló. Miguel, que tenía 32, se distanció. Al principio lo atribuí al duelo, pero Emilia entró en su vida como una sombra alargada. Emilia, con su ambición desmedida y su trabajo en una agencia de publicidad, donde escalaba posiciones a costa de manipulaciones sutiles, cambió todo. La conocí en su boda, hace 2 años. Una finca lujosa en las afueras de Madrid que yo ayudé a pagar, vendiendo acciones de mi jubilación. Ella sonreía con dientes perfectos, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Suegro, qué casa tan quaint, dijo una vez, mirando nuestro jardín con desdén. Miguel, influido por ella, empezó a pedir préstamos. Papá, para un viaje a la Costa Brava, para relajarnos. Yo daba, confiando en mi hijo, pero las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron cortas. Estamos ocupados con el trabajo, excusaba Miguel. Ahora, con los documentos de Raúl en mano, extractos de deudas acumuladas durante la pandemia, cuando Miguel perdió su empleo en marketing y Emilia insistió en mantener lujos, veía la verdad. Habían planeado declararme incapaz,
internarme en una residencia para vender la casa y saldar sus deudas. El teléfono vibró en la mesa, rompiendo el silencio. Era Miguel. Contesté, voz ronca. ¿Qué quieres? Papá, anoche fue un malentendido. Ven a nuestra casa para hablar. Su tono era falso, conciliador, como los vendedores que conocí en mi carrera de ingeniería. No, respondí. Ven tú si quieres la verdad. Sé de vuestras deudas, de los planes para venderme. Hubo una pausa, luego furia. Eso es privado. ¿Cómo lo sabes? Colgué, ira creciendo en mi pecho como una llama. Emilia mandó mensajes inmediatamente. Eres un egoísta, Enrique. Miguel te necesita para su futuro. Ignoré, enfocándome en el dossier de Raúl. Llamé a Tomás, mi abogado de toda la vida. Necesito más pruebas. Investiga sus finanzas profundas. Él accedió. Lo haré, pero prepárate. Esto romperá lazos. Paseé por el jardín trasero, la tierra fría y húmeda bajo mis pies, recordando veranos con Miguel, plantando tomates juntos, riendo bajo el sol mientras le enseñaba a usar herramientas. Papá, seremos familia para siempre, decía de niño, manos sucias de tierra. Ahora, eso parecía una mentira amarga. La crisis económica de 2008 me había endurecido. Perdí socios traidores que falsificaron contratos, reconstruí la empresa solo, vendiendo activos para sobrevivir. Esta traición era peor. Era sangre, mi propia carne. Pero tenía aliados. Raúl continuaría investigando. Tomás prepararía la demanda por fraude y coacción. La familia verdadera protege. Ellos la habían roto por codicia. Esa tarde, Raúl llamó. Tengo más. Emilia tiene un historial de deudas ocultas. Y correos donde discuten internarte. Envié por email más detalles. La noche cayó sobre Madrid. Luces navideñas parpadeando en las calles. Pero en mi casa, la oscuridad era interna. Juré en silencio. No me rendiría. El secreto se desenterraba, capa por capa, y lo usaría para reclamar mi paz. Mañana, el contraataque comenzaría. El sol de finales de diciembre se filtraba débilmente por las cortinas de mi salón en Madrid, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de parquet que crujía bajo mis pasos inquietos. Habían pasado 2 días desde la cena navideña, y el eco de las palabras de Miguel, ya no eres de la familia, aún resonaba en mi cabeza como un martillo implacable, golpeando cada recuerdo feliz que había construido en esta casa. Me senté en el sofá desgastado, la taza de café en mis manos temblando ligeramente, y miré el dossier que Raúl, el investigador privado recomendado por Tomás, me había entregado esa mañana. Esto es solo el comienzo, señor Vargas, había dicho Raúl al dejarlo en mi puerta, su voz baja y profesional, como un detective de esas novelas policíacas que leía en mis noches de insomnio tras la muerte de Isabel. El silencio de la casa era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj de pared que Isabel me regaló en nuestro aniversario de bodas, un recordatorio constante de lo que había perdido. Abrí el dossier con dedos que apenas obedecían, el papel crujiendo como hojas secas en el viento invernal de la sierra madrileña. Las primeras páginas eran extractos bancarios, deudas acumuladas por Miguel en los últimos 2 años, sumando más de 20 euros, tarjetas de crédito al límite, préstamos personales para lujos innecesarios, un viaje a la Costa Brava en verano, joyas caras para Emilia compradas en las boutiques de la calle Serrano, cenas en restaurantes exclusivos del centro de Madrid. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de dolor y rabia que me hacía apretar los dientes. ¿Cómo no lo vi venir? Durante la pandemia de 2020, cuando España entera se confinó y Miguel perdió su trabajo en la agencia de marketing, le presté dinero sin dudar. Papá, solo para salir adelante, decía. Pero ahora, viendo los registros, era claro que Emilia lo había empujado a un estilo de vida insostenible, acumulando deudas, mientras planeaban apoderarse de mi casa para saldarlas. Las siguientes hojas eran correos electrónicos impresos, obtenidos de manera ética por Raúl, a través de un contacto en ciberseguridad, nada ilegal, pero lo suficientemente profundo para desenterrar la verdad. En uno, fechado hace 3 meses, Miguel escribía a Emilia. Papá está viejo. Podemos declararlo incapaz. La casa en Chamberí vale al menos 400 euros. La vendemos y pagamos todo. Nuestra vida en la costa empieza ahí. Emilia respondía, sí, amor. He contactado a un abogado para los papeles.
No se enterará hasta que sea tarde. El shock me golpeó como una ola fría, recordándome los escándalos financieros post-pandemia en España, donde familias vulnerables perdían hogares por fraudes similares, poderes falsos, declaraciones de incapacidad manipuladas para herencias prematuras. En Madrid, casos como el de 2022 en el barrio de Salamanca, donde hijos ambiciosos expulsaban a padres ancianos para vender propiedades, llenaron los periódicos. Ahora, eso me pasaba a mí. Me puse de pie, caminando hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde los tomates que plantábamos juntos ahora yacían marchitos por el invierno. Recordé a Miguel de niño, a los 8 años, ayudándome en el garaje con mis herramientas de ingeniería. Papá, quiero ser como tú, construir puentes que unan a la gente. Le enseñaba a usar el nivel y el metro, riendo cuando medía mal, y todo salía torcido. Esos momentos parecían de otra vida. Emilia entró en su mundo como una sombra. La conoció en una fiesta de trabajo, y pronto se casaron en esa finca lujosa que ayudé a pagar. Al principio, la acepté. Es ambiciosa, papá, como mamá, decía Miguel. Pero Isabel, con su intuición de maestra, habría visto a través de ella. La familia es lealtad, no lujo, solía decir durante nuestras cenas, donde compartíamos paella y anécdotas de la semana. El teléfono sonó, rompiendo mis pensamientos. Era Raúl. Señor Vargas, tengo más. Emilia tiene un historial de deudas ocultas. Un préstamo de 10 euros a su nombre, usado para un coche nuevo que no declararon. Y hay un amante. Un socio de su agencia. Se reúnen en cafés del centro. Adjuntó fotos por email. Emilia en un café de la Plaza Mayor, riendo con un hombre de traje, manos entrelazadas bajo la mesa. El dolor se intensificó, no por celos. Miguel era adulto, sino por la traición doble. No solo me expulsaban, sino que su matrimonio era una fachada. Recordé la crisis de 2008, la burbuja inmobiliaria estallando, bancos colapsando, yo luchando por mantener la empresa, mientras Isabel trabajaba doble turno en la escuela. Sobreviviremos juntos, decíamos. Ahora, Miguel repetía el ciclo, pero contra mí. Llamé a Tomás, mi abogado, voz temblando. Necesito actuar. Demanda por fraude y coacción. Él escuchó, páginas crujiendo al otro lado. Con estas pruebas, congelamos sus cuentas. Pero Enrique, esto romperá lazos para siempre. Asentí, aunque no me viera. Ya están rotos. Planeamos. Raúl continuaría investigando, buscando testigos, quizá empleados de la agencia de Emilia, que supieran de sus deudas. Yo recopilaría más correos de mi cuenta compartida con Miguel, evidencias de préstamos que les di. La investigación era silenciosa, discreta, como un río subterráneo erosionando la tierra. Paseé por el barrio de Chamberí, calles empedradas con cafeterías donde vecinos saludaban. Feliz Navidad, Enrique. Pero dentro, la tormenta rugía. Esa tarde, Miguel llegó inesperado, golpeando la puerta con furia. Papá, abre, hablemos. Lo dejé entrar, el salón aún con restos navideños. Se sentó, rostro tenso. Anoche exageré, pero necesitamos la casa. Deudas. La pandemia nos destruyó. Lo miré fijo. Sé de las deudas. Y de los planes para internarme. Palideció. Emilia dice que es lo mejor. Negué. La familia protege, no traiciona. Se fue enfadado, pero su partida me fortaleció. Raúl mandó más fotos. Emilia con su amante en un hotel de las afueras. El secreto crecía, una arma en mis manos. La noche cayó, Madrid iluminada con luces festivas, pero yo planeaba en silencio. Tomás preparó la demanda inicial. Por intento de fraude y manipulación, recordé a Isabel. La verdad siempre sale. Juré, usaría estos secretos para proteger mi hogar. La investigación silenciosa continuaba, desenterrando más sombras del pasado. Mañana, el contraataque legal empezaría. El sol de invierno entraba oblicuo por la ventana de mi estudio en Madrid, proyectando un haz de luz polvorienta sobre el dossier que reposaba en mi escritorio como un arma cargada. Habían pasado 3 días desde la cena navideña, y cada hora se sentía como una eternidad de reflexión y planificación silenciosa. El silencio de la casa en Chamberí era interrumpido solo por el rumor distante del tráfico en la calle, un recordatorio de que la vida continuaba afuera, mientras dentro de mí bullía una tormenta de emociones. Tomé el dossier, pesado con papeles,
fotos y correos impresos, y lo guardé en mi maletín viejo de cuero, el mismo que usaba en mis días de ingeniero para llevar planos de puentes y carreteras. Hoy, en lugar de construir, iba a desmantelar los planes traicioneros de Miguel y Emilia. Llamé a Tomás, mi abogado de confianza desde hace décadas. Estoy listo. Nos vemos en tu oficina en una hora. Conduje por las calles de Madrid, el tráfico matutino un caos habitual de claxones y autobuses en la Gran Vía, pero mi mente estaba fija en el camino adelante. La oficina de Tomás estaba en un edificio antiguo del centro, con fachadas de piedra que evocaban la historia de la ciudad, testigos mudos de innumerables batallas legales. Subí las escaleras con pasos decididos, el maletín pesando en mi mano como el peso de la traición de mi hijo. Tomás me recibió en su despacho, un espacio abarrotado de libros de leyes y carpetas amarillentas, el aroma a café y papel viejo flotando en el aire. Tenía 60 años, cabello gris y gafas de montura fina, pero sus ojos eran agudos como siempre. Enrique, siéntate. Muéstrame lo que tienes. Desplegué el dossier sobre su escritorio, las páginas crujiendo al extenderse. Aquí está. Deudas de Miguel, por más de 20 euros. Correos donde planean declararme incapaz y vender la casa. Fotos de Emilia con su amante. Raúl dice que hay más. Un préstamo falsificado usando mi nombre para un coche nuevo. Tomás hojeó los documentos, cejas fruncidas en concentración. Esto es sólido, Enrique. Fraude, coacción, posible falsificación de documentos. En España, bajo el Código Penal, artículo 248, la estafa puede llevar hasta 6 años de prisión si supera los 50 euros. Pero aquí tenemos manipulación familiar. Podemos congelar sus cuentas inmediatamente y revocar cualquier reclamo sobre la casa. Sentí un alivio momentáneo, como si el nudo en mi pecho se aflojara por primera vez en días, pero debajo latía la rabia. ¿Cómo mi propio hijo había llegado a esto? Tomás tomó notas en un bloc legal, su pluma raspando el papel. Presentaremos una demanda civil por daños y perjuicios, y una denuncia penal por intento de fraude. Con las pruebas de Raúl, los correos y extractos, solicitaremos una orden judicial para acceder a sus finanzas completas. Pero Enrique, esto romperá puentes que quizás no se reconstruyan. Asentí, garganta apretada. Los puentes ya están rotos, Tomás. Construí mi vida para él, y me pagan con esto. Recordé mi carrera como ingeniero, diseñando puentes en la A6, la misma carretera donde perdí a Isabel. Durante la crisis de 2008, cuando la burbuja inmobiliaria estalló y España se hundió en recesión, perdí contratos, socios me traicionaron falsificando firmas para quedarse con proyectos. Vendí activos. Trabajé noches enteras para salvar la empresa, mientras Isabel apoyaba desde casa, enseñando en la escuela y cuidando a Miguel. La familia es nuestro puente más fuerte, decía ella. Ahora, Miguel lo demolía por codicia. Planeamos el contraataque paso a paso. Tomás prepararía la demanda esa misma tarde. Incluiremos las fotos del amante para demostrar manipulación emocional en el matrimonio, lo que fortalece el caso de coacción. Yo proporcionaría más evidencias. Recibos de préstamos que les di, mensajes de texto donde Miguel pedía dinero para emergencias. Raúl continuaría investigando, buscando testigos, quizá colegas de Emilia en la agencia que supieran de sus deudas ocultas o del romance. Necesitamos ser discretos, advirtió Tomás. Si se enteran pronto, podrían destruir pruebas. Asentí, mente corriendo. Imaginaba a Miguel en su apartamento moderno en las afueras, discutiendo con Emilia sobre cómo contraatacar. Vendrán con amenazas, dije. Tomás sonrió sombrío. Que vengan. La ley está de nuestro lado. Salí de la oficina con un plan sólido, el maletín ahora más ligero, como si el peso de la incertidumbre se hubiera transferido a los papeles legales. Conduje de vuelta a Chamberí, deteniéndome en una cafetería cerca de la plaza de Olavide para un cortado. El lugar estaba lleno de familias disfrutando del post-Navidad, niños riendo con juguetes nuevos, un contraste cruel con mi soledad. Recordé Navidades pasadas. Isabel cocinando pavo, Miguel abriendo regalos con ojos brillantes. Papá, gracias por todo, decía entonces. Ahora, esos recuerdos dolían como heridas frescas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Miguel. Papá, Emilia y yo queremos hablar. Ven a casa esta noche. Era una trampa, lo sabía. Probablemente para presionar por la firma.
respondí. No, hablad con mi abogado. Silencio después, pero sentía la tormenta aproximándose. Esa tarde, en casa, revisé más correos antiguos en mi ordenador. Miguel pidiendo 5 euros para un curso de marketing durante la pandemia, cuando España entera luchaba con confinamientos y ERTE. Jody, vendiendo acciones de mi jubilación. Emilia respondía en cadenas. Gracias, suegro. Pronto te devolveremos. Mentiras. Llamé a Raúl. Busca si falsificaron mi firma en préstamos. Él confirmó. Ya estoy en eso. Hay un rastro en un banco de Madrid. La investigación avanzaba, silenciosa pero implacable, como un río erosionando una presa. Paseé por el jardín, la tierra fría crujiendo bajo mis botas, y planté una semilla de tomate en un macetero, un acto simbólico de renacer, recordando cómo Isabel y yo lo hacíamos juntos. La vida continúa, Enrique, diría ella. Al anochecer, Tomás llamó. La demanda está lista. La presentamos mañana en el juzgado de Madrid. Incluí una petición de embargo preventivo sobre sus bienes para evitar que huyan con dinero. Sentí una oleada de determinación, como cuando reconstruí mi empresa tras 2008. Noches en vela dibujando planos, negociando con bancos hostiles. Gracias, Tomás. Esto es por Isabel. Colgó, y me quedé en el salón. El árbol de Navidad aún encendido. Luces parpadeando como estrellas caídas. Miguel llamó de nuevo. Papá, no hagas estupideces. Firma y evitemos problemas. Su voz temblaba, un indicio de miedo. Demasiado tarde, respondí. La ley decidirá. La noche transcurrió en vela, mente planeando cada escenario. Si Miguel contraatacaba con mentiras sobre mi salud, si Emilia usaba su encanto para manipular testigos. Pero las pruebas eran irrefutables. Deudas documentadas, correos incriminatorios, fotos del amante. Recordé la crisis de 2008. Bancos embargando hogares, familias en la calle, yo luchando por mantener el nuestro. No nos rendimos, decía Isabel. Ahora, honraba eso. Al amanecer, me vestí para el juzgado, maletín en mano. El contraataque legal había comenzado. Mi determinación, inquebrantable como los puentes que construí. Llegué al juzgado de Madrid, un edificio imponente con columnas de piedra, el bullicio de abogados y demandantes llenando los pasillos. Tomás me esperaba. Vamos a presentarla. Firmé los papeles, el juez sellando la demanda con un golpe seco. Salí al frío de diciembre, el sol pálido iluminando la plaza de Castilla. Miguel mandó un mensaje. Te arrepentirás. Pero yo sonreía internamente. La batalla estaba en marcha. Por la tarde, Raúl actualizó. Encontré el préstamo falsificado. Tu firma imitada en un documento de 8 euros. Lo añadimos a la demanda. La familia es lealtad. Ellos la habían vendido. Yo lucharía por la mía. Esa noche, en casa, cené solo pero con paz naciente. El jardín afuera, nevado ligeramente, prometía primavera. Tomás llamó. Notificación enviada a Miguel. Mañana, el embargo. Asentí. Que comience. La transición del dolor a la acción era palpable. El contraataque legal, mi escudo. Mañana, más pasos. Hoy, descanso en la certeza de que la verdad prevalecería. El timbre del teléfono cortó el silencio de mi casa en Madrid, como un cuchillo afilado, sacándome de un sueño inquieto poblado de recuerdos fragmentados y sombras acusadoras. Miré el reloj en la mesilla. Las 3 de la madrugada, una hora en la que solo las malas noticias llaman. El nombre de Raúl parpadeaba en la pantalla, y mi corazón se aceleró, un latido sordo que resonaba en mis oídos como el eco de las palabras de Miguel en la cena navideña. Contesté con voz ronca, aún adormilado. Raúl, ¿qué pasa? Al otro lado, su voz era seca, profesional, pero con un matiz de urgencia que me puso en alerta. Señor Vargas, he encontrado algo grande. Emilia no solo tiene deudas. Ha falsificado documentos usando su nombre para un préstamo. Nos vemos en el café de la Plaza de Olavide al amanecer. Traiga el dossier. Colgué, sintiendo una oleada de sorpresa que me dejó sin aliento, como si hubiera descubierto una grieta profunda en el puente que pensé sólido, mi propia familia. Me levanté con esfuerzo, los huesos crujiendo por la edad y las noches de insomnio acumuladas desde la traición. La casa en Chamberí estaba quieta, salvo el tic-tac del reloj en el salón, un recordatorio constante de los días que pasaban como arena entre mis dedos.
Preparé una taza de café negro en la cocina, el vapor subiendo como fantasmas de recuerdos. Isabel y yo aquí, planeando navidades felices. Miguel de niño riendo mientras decorábamos el árbol. Ahora, todo eso parecía contaminado por la codicia. Saqué el dossier del escritorio, agregando las nuevas notas de Tomás sobre la demanda presentada ayer en el juzgado. El embargo preventivo sobre las cuentas de Miguel y Emilia ya estaba en marcha, basado en las pruebas iniciales de deudas y correos incriminatorios. Pero esto que Raúl mencionaba, una falsificación. En España, bajo el artículo 390 del Código Penal, falsificar documentos privados podía llevar a penas de prisión, especialmente si involucraba fraude financiero, como los casos post-pandemia que plagaron Madrid en 2022, donde estafadores usaban identidades ajenas para préstamos fantasma. Conduje al amanecer por las calles desiertas de Madrid, la niebla matutina envolviendo las farolas como un velo de secretos. El café en la plaza de Olavide estaba casi vacío, solo un par de madrugadores sorbiendo cortados. Raúl esperaba en una mesa del fondo, gabardina sobre los hombros, un sobremanila en las manos. Aquí está, dijo sin preámbulos, entregándomelo. Lo abrí con dedos temblorosos, y los documentos cayeron como hojas secas, copias de un préstamo de 8 euros a nombre de Emilia, pero con mi firma imitada en el aval, un garabato torpe que intentaba copiar mi letra, fechado hace 6 meses. Usaron su DNI escaneado de un viejo contrato familiar, explicó Raúl. El banco lo aprobó sin verificar bien, típico en la prisa post-pandemia. Pero hay rastro. Correos donde Emilia instruye a Miguel a conseguir la firma de papá sin que se entere. Mi pulso se aceleró, una mezcla de incredulidad y furia invadiéndome. Recordé prestarles mi DNI para un trámite inocente meses atrás. Ahora, eso se volvía en mi contra. Las siguientes páginas eran aún más demoledoras. Más fotos del amante de Emilia, no solo en cafés, sino en un hotel de las afueras de Madrid, capturadas con fechas que coincidían con viajes de trabajo que Miguel mencionaba. El hombre es un socio de su agencia, dijo Raúl, encendiendo un cigarrillo pese a la prohibición implícita. Se llama Javier Ruiz, divorciado, con deudas propias. Planeaban usar el dinero de la venta de su casa para empezar una vida juntos, dejando a Miguel atrás. El shock me golpeó fuerte, como un puente colapsando bajo peso excesivo. Imaginé a Emilia riendo con él, mientras Miguel, mi hijo, era un peón en su juego. Recordé la crisis de 2008, familias destrozadas por deudas, bancos embargando hogares, yo luchando por mantener el nuestro, mientras Isabel trabajaba incansablemente. No nos rendimos, decíamos. Ahora, esta falsificación era un eco de esos fraudes. Identidades robadas para préstamos, como los casos en Madrid, donde hijos o cónyuges manipulaban documentos para herencias prematuras. ¿Cómo lo obtuviste?, pregunté, alzando la vista. Raúl encogió hombros. Contactos en el banco, nada ilegal. ¿Y el amante? Lo seguí una semana. Es descuidado, se reúnen los jueves. Teme que salga a la luz, perdería su trabajo. Tono casual, pero sus ojos observaban mi reacción, midiendo el impacto. Deslicé los documentos de vuelta al sobre, el papel crujiendo como promesas rotas. La plaza afuera empezaba a despertar. Vecinos paseando perros. Una panadería abriendo con aroma a churros frescos. Pero mi mente estaba en otro lugar, procesando esta bomba. Emilia, con su aire de superioridad, había falsificado mi firma. Un delito que en España podía conllevar multas y prisión, endurecido, tras los escándalos de 2022, donde falsificadores aprovechaban la vulnerabilidad económica post-COVID para estafar bancos y familias. La sorpresa dio paso a una determinación fría. Vi el rostro de Miguel en mi mente, su sonrisa falsa en la cena, influido por esta mujer que lo usaba como escalón. Pensé en Isabel, fuerte, leal, enfrentando la muerte con dignidad en ese accidente de la A6. Protege a nuestro hijo, me dijo en sus últimos días. Ahora, protegerlo significaba exponer la verdad, aunque doliera. Mi agarre en el sobre se apretó. Esta era mi arma, una grieta en su armadura de mentiras. Recordé a Miguel de adolescente, a los 15 años, ayudándome en un proyecto escolar de ingeniería. Papá, construimos juntos. Ahora, imaginándolo en su apartamento, discutiendo planes con Emilia, veía a ese niño perdido bajo capas de codicia. Raúl exhaló humo, la nube disolviéndose en el aire cálido del café.
¿Qué tan sólido es esto?, pregunté, guardando el sobre en mi maletín. Lo suficiente para acusarlos de fraude. Si lo expones, el banco investigará, y la policía podría involucrarse. El amante, eso destruiría su matrimonio y reputación. Arrojó el cigarrillo en un cenicero improvisado. Es tu arma, Vargas. Úsala con sabiduría. Asentí, mente ya ponderando el siguiente paso. No los confrontaría aún. Necesitaba integrarlo a la demanda con Tomás. Pagué el café y me fui. La plaza ahora vibrante con vida. Niños yendo a la escuela. Vendedores ambulantes gritando ofertas. Caminé de vuelta a casa, el sobre presionando mi pecho como un secreto vivo. Llegué a Chamberí, la casa silenciosa pero reconfortante. Llamé a Tomás. Raúl encontró falsificación de mi firma en un préstamo. Él silbó. Esto es oro. Lo añadimos a la demanda. Pediremos prisión preventiva si intentan huir. Planeamos. Tomás actualizaría los papeles esa tarde, incluyendo las fotos del amante para demostrar manipulación emocional. Yo prepararía copias, guardándolas en una caja fuerte que instalé en el sótano. Un acto paranoico, pero necesario tras la traición. La investigación silenciosa había desenterrado más de lo esperado. No solo deudas, sino crimen. Paseé por el jardín, plantando otra semilla de tomate en memoria de Isabel. La verdad sale, murmuraría ella. Al mediodía, Miguel llamó de nuevo. Papá, Emilia quiere disculparse. Ven a almorzar. Era una trampa, lo sabía. No, respondí. Hablad con mi abogado. Silencio, luego furia. Estás destruyendo nuestra familia. Colgué, ironía amarga en mi pecho. Emilia mandó mensajes. Eres cruel. Solo queremos ayudarte. Ignoré, enfocándome en las pruebas. Raúl envió más. El amante confirmó en un email Plains para fugarse con el dinero de la venta. Lo imprimí, agregándolo al dossier. La tarde transcurrió en tensión. Tomás confirmó la actualización de la demanda, ahora incluyendo falsificación, un delito bajo el artículo 390 y 2, con penas de hasta 3 años. Preparé una copia para confrontar, si era necesario. Recordé la pandemia. Confinamientos en 2020. España paralizada. Yo solo en casa mientras Miguel y Emilia sobrevivían con mis préstamos. Ahora pagaban el precio. Al anochecer, con el sol tiñendo el cielo de naranja, sentí una chispa de victoria. Los secretos desenterrados eran mi palanca. Los usaría para derrumbar su castillo de mentiras. Esa noche, cené solo pero con determinación renovada. El jardín afuera, bajo la luna, prometía renacer. Tomás llamó. Mañana, notificamos oficialmente. Prepárate para su reacción. Asentí. Estoy listo. La transición del shock a la acción era completa. Los secretos revelados cambiarían todo. Mañana, la confrontación. Hoy, paz en la certeza de que la justicia vendría. El golpe de mi puño contra la puerta de madera del apartamento de Miguel reverberó como un trueno en el pasillo estrecho del edificio en las afueras de Madrid, haciendo temblar el marco. Era una tarde gris de enero, con el viento frío azotando las calles y llevando ecos de la ciudad bulliciosa. Habían pasado 4 días desde que Raúl me entregó las pruebas de la falsificación de mi firma, y cada hora se había sentido como una eternidad de preparación. Ahora, con Tomás a mi lado, su maletín lleno de documentos legales sellados por el juzgado, y el dossier en mi mano como un escudo, era el momento de enfrentar la tormenta cara a cara. Miguel abrió la puerta, su rostro pálido y demacrado, ojos entrecerrados en una mueca de sorpresa y desafío. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Con un abogado? Emilia asomó detrás de él, su sonrisa habitual reemplazada por una máscara de tensión, el collar de perlas que le regalé, colgando como un recordatorio irónico. No esperé invitación. Empujé la puerta y entré al salón moderno pero impersonal, con muebles minimalistas que gritaban lujo prestado, un sofá de diseño italiano, una televisión plana enorme y vistas a la ciudad desde el balcón. El aire olía a café rancio y tensión acumulada. Tenemos que hablar, declaré, voz cortando el ambiente como el viento de la sierra que tanto conocía de mis días, construyendo puentes en las afueras. Tomás se posicionó a mi lado, abriendo su maletín con un clic seco. Miguel cruzó los brazos. No hay nada que decir. Firma los papeles y vete de una vez. Emilia intervino, voz aguda. Enrique, esto es ridículo. Solo queremos lo mejor para todos.
pero sus ojos se desviaron al dossier en mi mano, un brillo de miedo cruzando su rostro. No me detuve. Saqué los documentos del sobre, extendiéndolos sobre la mesa de centro, con un gesto deliberado. Lead esto. Pruebas de vuestras deudas. 20 euros en tarjetas. Préstamos para lujos que no podíais pagar. Correos, donde planeáis declararme incapaz y vender mi casa en Chamberí para saldarlas. Miguel palideció, tomando una hoja con manos temblorosas. Esto es privado. ¿Cómo lo obtuviste? Un investigador, respondí. Voz firme, aunque mi pecho ardía de dolor. Y hay más. Fotos de Emilia con su amante, Javier Ruiz, en hoteles de Madrid. Reuniones semanales. Planes para fugarse con el dinero de la venta. Emilia se tambaleó, aferrándose al respaldo del sofá. ¿Qué? Mientes. Pero Tomás deslizó las fotos. Ella riendo con Javier, manos entrelazadas, fechas coincidiendo con sus viajes de trabajo. La habitación se cargó de tensión, el silencio roto solo por el tráfico lejano. Miguel miró a Emilia, rostro contorsionado por la traición. ¿Es verdad? ¿Un amante? Ella negó, lágrimas falsas brotando. Es un socio, nada más. Enrique nos está manipulando. Pero yo continué, sacando el golpe final. ¿Y esto? Un préstamo de 8 euros, falsificando mi firma como aval. Artículo 390 del Código Penal. Falsificación de documento privado. Hasta 3 años de prisión. El banco ya investiga. El embargo en vuestras cuentas es efectivo desde ayer. Tomás intervino. Voz calmada, pero acerada. La demanda está presentada en el juzgado de Madrid. Fraude, coacción, manipulación. Si no renuncian a cualquier reclamo sobre la casa y pagan las deudas que me deben, iremos a juicio penal. En España, tras los escándalos de 2022, los jueces son duros con falsificaciones post-pandemia. Miguel se derrumbó en el sofá, manos cubriendo su rostro. Papá, no era así. Emilia me convenció. Las deudas nos ahogaban desde el confinamiento. Emilia se abalanzó sobre las fotos, intentando rasgarlas. Esto es invasión a la privacidad. Pero Tomás la detuvo. Son evidencias legales. Firma la renuncia ahora, o llamo a la Guardia Civil. Recordé en ese instante a Isabel. Fuerte en la crisis de 2008, cuando perdimos ahorros pero reconstruimos juntos. La verdad duele, pero libera, diría ella. Ahora, viendo a mi hijo roto, sentía un dolor agudo, pero también justicia. Miguel firmó los papeles que Tomás sacó. Renuncia a cualquier herencia prematura. Acuerdo de pago de deudas. Manos temblando. Emilia, derrotada, garabateó su firma después. Ojos húmedos de rabia y vergüenza. La confrontación duró 1 hora, pero se sintió eterna. Acusaciones volando. Miguel culpando a Emilia por el amante y las falsificaciones. Ella gritando que era por nuestro futuro. Tomás mediaba, recordando las penas. Estafa agravada, hasta 6 años, si involucra familia. Al final, se rindieron. Nos iremos de Madrid, murmuró Miguel, voz quebrada. Lo siento, papá. Quise abrazarlo, recordar al niño que fui, pero el daño era profundo. El perdón viene con tiempo, respondí, pero no más mentiras. Salimos, el pasillo pareciendo más largo, el peso del maletín ahora ligero. En el coche, Tomás dijo, ganamos esta ronda. Mañana, aseguramos el embargo. Asentí, mente en el jardín de casa. Plantaría más tomates, símbolo de renacer. De camino a Chamberí, el sol se ponía tiñendo el cielo de rojo, como sangre derramada en batalla. Miguel mandó un mensaje. Papá, podemos hablar solos. Respondí. Mañana. Reflexiona. Emilia no escribió, probablemente planeando su huida con Javier. Llegué a casa, el jardín acogedor bajo la luna. Cené solo, pero con paz naciente. La confrontación final había expuesto todo. Tomás confirmó por llamada. El juez aprobó el desalojo si intentan reclamos. Tu casa está segura. Dormí esa noche, sueños turbulentos pero con un atisbo de cierre. Al día siguiente Miguel vino solo. Lloró en el salón. Emilia me dejó. El amante era real. Lo abracé, padre e hijo reconectando en el dolor. Reconstruiremos, dije. Pero honestamente, firmó más papeles, acordando terapia familiar. Emilia desapareció, su agencia despidiéndola por el escándalo.
La victoria era agridulce, familia rota, pero verdad prevaleciente. Paseamos por el jardín, plantando semillas. Como antes, papá. Asentí. Mejor que antes. La confrontación había terminado. El perdón empezaba. La semana transcurrió en cierre. Tomás finalizó la demanda. Embargo ejecutado. Deudas pagadas con venta de sus bienes. Miguel se mudó temporalmente conmigo, reconstruyendo lazos. Recordé a Isabel. El amor perdona, pero no olvida. En el juzgado, el juez falló. Fraude probado. Sentencias suspendidas y pagan. Emilia huyó con Javier, pero sin un euro. Yo, en mi casa, planté rosas en memoria de Isabel. La caída fue dura, pero el renacer, prometedor. El sol de febrero se filtraba por las ventanas de mi casa en Madrid, tiñendo el salón de un dorado pálido, que contrastaba con el frío invierno que aún persistía en las calles de Chamberí. Habían pasado semanas desde la confrontación final en el apartamento de Miguel, y cada día se sentía como un paso lento hacia una paz frágil, construida sobre las ruinas de lo que una vez fue mi familia. Me senté en el sofá, la taza de café humeante en mis manos, y miré el jardín trasero, donde las primeras rosas empezaban a brotar, símbolo de un renacer que Isabel habría amado. La casa estaba silenciosa, salvo el tic-tac del reloj en la pared, pero ese silencio ya no era opresivo. Era un espacio para reflexionar, para sanar las heridas abiertas por la traición. Miguel había perdido todo: su trabajo en la agencia de marketing, despedido tras el escándalo de las deudas reveladas, su matrimonio con Emilia, que se desmoronó como un castillo de naipes cuando los secretos salieron a la luz. Me escribió una carta, llegada esa mañana por correo. Papá, lo siento. Todo fue un error. Emilia me arrastró, pero yo lo permití. ¿Podemos empezar de nuevo? Leí la carta varias veces, las palabras temblando en el papel como si Miguel hubiera llorado al escribirlas. Sentí un dolor sordo en el pecho, un eco del mazazo en la cena navideña, pero también una chispa de compasión. Respondí con una carta propia, garabateada en mi escritorio con la pluma que Isabel me regaló. Te perdono, hijo, pero reconstruye solo. La familia es lealtad, no dependencia. Ven cuando estés listo para la verdad. La envié por correo, sellándola con un peso en el corazón. Emilia había desaparecido. Tras la confrontación, huyó con su amante Javier, dejando a Miguel solo en el apartamento que ahora enfrentaba embargo. Raúl me informó. Se mudaron a Valencia, pero con deudas pendientes. El banco los persigue. No sentí satisfacción, solo tristeza por el desperdicio de vidas. La caída de Miguel había sido rápida y brutal. Tras la demanda en el juzgado de Madrid, el juez falló a mi favor. Fraude probado, sentencias suspendidas y pagaban las deudas, y renunciaban a cualquier reclamo sobre la casa. Miguel vendió su coche lujoso, el mismo financiado con el préstamo falsificado, y Emilia perdió su puesto en la agencia cuando los rumores del amante y las deudas se extendieron como pólvora en el mundo publicitario de Madrid. Es un escándalo, dijo Tomás por teléfono. Pero tú estás a salvo. La casa es tuya irrevocablemente. Recordé la crisis de 2008. Familias destruidas por deudas, hogares embargados, yo luchando por mantener el nuestro mientras Isabel trabajaba incansablemente. Sobrevivimos porque nos teníamos, decía. Ahora, Miguel enfrentaba lo mismo solo, y parte de mí dolía por él, el niño que crié con sueños de puentes y familia eterna. Paseé por el jardín, tierra húmeda bajo mis botas, y planté más rosas en memoria de Isabel, rojas como su vestido favorito, el que usaba en navidades pasadas. El perdón no era fácil, era un proceso, como reconstruir un puente colapsado, evaluar daños, reforzar pilares, probar estabilidad. Miguel llamó esa tarde. Papá, recibí tu carta. ¿Puedo venir? Asentí. Ven, pero sin excusas. Llegó al atardecer, demacrado, ojos hinchados de llanto. Nos sentamos en el salón, el árbol de Navidad ya desmontado, luces guardadas como recuerdos amargos. Emilia me dejó por Javier, confesó, voz quebrada, y el trabajo. Me despidieron por las deudas. Lo perdí todo. Lo abracé, padre e hijo reconectando en el dolor, pero mantuve distancia. El perdón viene con cambio, Miguel. Terapia, trabajo honesto, no más mentiras. Planeamos juntos inscribirlo en un programa de rehabilitación financiera, como esos ofrecidos por bancos en Madrid tras la pandemia,
donde enseñan a manejar deudas y reconstruir crédito. Como en 2008, cuando perdimos tanto, dije. Él asintió, lágrimas cayendo. Fui un idiota, papá. Emilia me manipuló, pero yo lo permití. Hablamos horas, desenterrando sombras. Cómo Emilia lo presionó para los préstamos, cómo los correos eran idea de ella para asegurar el futuro. El amante. Lo sospechaba, pero lo ignoré, admitió. La noche cayó, Madrid iluminada con luces urbanas, y por primera vez en meses sentí un lazo renaciendo. Quédate esta noche, ofrecí. Durmió en su vieja habitación, la misma donde de niño dibujaba puentes conmigo. Al día siguiente, Tomás llamó. El juez cerró el caso. Emilia pagó parte de las deudas con venta de joyas. Miguel debe el resto, pero sin prisión. Alivio me invadió, pero con él, reflexión. El perdón no borraba el dolor, solo lo transformaba. Miguel se quedó unos días, ayudando en el jardín. Plantamos tomates, como antes. Papá, gracias por no abandonarme, dijo, manos sucias de tierra. La familia protege, respondí, eco de Isabel. Emilia mandó un mensaje anónimo. Lo siento, pero fue necesario. Lo borré. Su caída era suya. Raúl confirmó. Se mudaron a Valencia, pero Javier la dejó, sola con deudas. La caída había sido completa, pero el perdón abría puertas. Miguel encontró trabajo temporal en una cafetería, pagando deudas mes a mes. Asistimos a terapia familiar, un centro en Madrid, donde hablábamos de duelo por Isabel, deudas emocionales acumuladas. Perdí el camino, papá, confesaba. Lo recuperaremos, aseguraba. Recordé la pandemia. Confinamientos en 2020. España paralizada. Yo solo mientras ellos acumulaban lujos con mis préstamos. Ahora, reconstruíamos honestamente. Vecinos comentaban. Enrique, tu hijo volvió. Sonreía. Sí, el perdón gana. Meses pasaron. Miguel se mudó a un piso pequeño, trabajando estable. Venía domingos a cenar, riendo en el jardín. Plantamos rosas juntas, memoria de Isabel. Mamá estaría orgullosa, decía. Asentí. Lo está. La caída dolió, pero el perdón sanó. Encontré paz en mi hogar, solo pero completo, lazo con Miguel fortalecido por la verdad. La transición fue gradual, de ira a comprensión, de soledad a conexión. Tomás cerró archivos. Caso resuelto. Raúl despidió. Buena suerte. Emilia desapareció. Rumor de quiebra en Valencia. Miguel pagó última deuda. Libre, papá. Celebramos con paella como antes. El perdón no olvida, pero libera. En el jardín, rosas florecían, símbolo de renacer. Vida continuaba, familia redefinida, lealtad sobre sangre. La primavera llegó a Madrid con un estallido de colores en las calles de Chamberí, tiñendo el jardín trasero de mi casa con brotes verdes y flores tempranas que Isabel habría adorado. Habían pasado meses desde la confrontación final en el apartamento de Miguel, y cada día se sentía como un paso firme hacia un horizonte más claro, libre de las sombras que habían oscurecido mi vida. Me desperté esa mañana con el sol, filtrándose por las persianas, iluminando la habitación que compartí con Isabel durante tantos años. Ahora un santuario de recuerdos pacíficos en lugar de dolor. Bajé a la cocina, preparando una taza de café solo como siempre, pero con una ligereza en el pecho que no sentía desde antes de la traición navideña. El silencio de la casa ya no era un vacío, era un espacio para el renacer, un lienzo en blanco donde podía pintar un futuro sin la carga de la codicia ajena. Miguel había tocado fondo tras la caída, perdido su trabajo, su matrimonio disuelto, y enfrentando las deudas que lo ahogaban como un río desbordado. Pero en esa oscuridad, encontró un atisbo de luz. Me llamó una semana después de mi carta de perdón. Papá, recibí tu mensaje. Quiero cambiar. ¿Puedo venir? Asentí. Y llegó esa tarde, demacrado pero con ojos claros por primera vez en meses. Nos sentamos en el jardín, bajo el sol tibio de marzo. Las rosas que plantamos juntos, empezando a brotar como promesas cumplidas. Emilia se fue con Javier, confesó. Voz baja, pero honesta. Me dejó solo con las deudas. Vendí todo, el coche, los muebles. Estoy en un piso pequeño ahora, trabajando en una cafetería para pagar mes a mes. Lo miré, viendo al niño que crié bajo las capas de error. El perdón no es olvido, hijo. Es una oportunidad.
Úsala bien. Desde entonces, reconstruimos paso a paso. Miguel se inscribió en un programa de rehabilitación financiera ofrecido por un banco local en Madrid, similar a esos que surgieron tras la pandemia, para ayudar a familias ahogadas en deudas. Como en 2008, cuando perdimos tanto, dije durante una de nuestras charlas en el salón, recordando cómo Isabel y yo vendimos activos para sobrevivir la crisis económica, trabajando incansablemente mientras él era niño. Sobrevivimos porque nos teníamos, respondí entonces. Ahora, Miguel lo entendía. Asistió a terapia familiar conmigo en un centro del centro de Madrid, donde hablamos de duelo por Isabel, de las presiones de Emilia, de cómo la ambición lo cegó. Fui débil, papá. Dejé que me manipulara, admitía, lágrimas cayendo mientras plantábamos más tomates en el jardín, tierra fresca manchando nuestras manos como un ritual de purificación. Emilia, por su parte, había desaparecido en un torbellino de consecuencias. Raúl me informó semanas después. Se mudaron a Valencia, pero Javier la dejó cuando las deudas los alcanzaron. Está sola ahora, trabajando en un call center para pagar lo que debe. El banco embargó sus joyas. No sentí venganza, solo tristeza por una vida desperdiciada en codicia. Tomás cerró el caso legal con una llamada. Todo resuelto, Enrique. La sentencia suspendida. Miguel paga mensualmente, y no hay reclamos sobre la casa. Estás libre. Celebré solo, con una copa de vino en el porche, mirando el atardecer tiñer el cielo de naranja, como el fuego que purifica. El nuevo comienzo se manifestó en pequeñas victorias diarias. Miguel venía los domingos a cenar, paella casera en la cocina, risas en el jardín mientras regábamos las rosas. Mamá estaría orgullosa de nosotros, decía, ojos brillando al ver los brotes. Asentí. Lo está, hijo. Nos ve desde algún lugar. Encontró un trabajo estable en una pequeña empresa de logística, pagando deudas con disciplina. No más lujos falsos, prometía. Yo, por mi parte, volví a mis pasiones. Me inscribí en un club de ingeniería jubilados en Madrid, donde diseñábamos modelos de puentes en miniatura, recordando mis días construyendo en la A6. El jardín floreció. Tomates rojos y jugosos, rosas perfumadas que atraían abejas y vecinos curiosos. La señora López, de al lado, pasaba con pasteles. Enrique, tu jardín es un oasis. Y ver a Miguel de vuelta. Alegra el barrio. La comunidad de Chamberí, con su espíritu solidario, como en las fiestas de San Isidro, donde todos se unen en las praderas, nos envolvió en apoyo. Vecinos comentaban en el mercado. Vargas, superaste la tormenta. Sonreía. Con ayuda de la verdad. Sofía, mi sobrina, hija de la hermana de Isabel, vino de Barcelona para una visita. Tío, eres un ejemplo. Miguel me contó todo. El perdón que le diste lo salvó. Cenamos juntos en el porche, el sol poniente bañando el jardín en tonos dorados. La familia es elección, dije, abrazándola. Ella trajo noticias. Emilia intentó contactarme, pidiendo dinero. La ignoré. Reímos. Un lazo familiar fortalecido por la adversidad. Meses después, en una tarde de mayo, Miguel llegó con una sorpresa. Un sobre con el último pago de deuda. Libre, papá. Gracias por no abandonarme. Celebramos con barbacoa en el jardín, como en viejos tiempos. Tomates frescos de nuestra cosecha, vino tinto, risas genuinas. Reconstruimos, dijo, mentón alto. Asentí, mejor que antes. Recordé la pandemia de 2020. Confinamientos, España paralizada, yo solo mientras ellos acumulaban deudas con mis préstamos. Ahora, el ciclo roto. Honestidad en lugar de mentiras. Miguel se mudó a un piso modesto cerca, pero venía a menudo, ayudando en el jardín, planeando viajes simples, un fin de semana en la sierra, sin lujos. El perdón había sido el puente final. No borraba el dolor de la traición navideña, pero lo transformaba en lección. En terapia, hablamos de Isabel. Ella nos enseñó lealtad, decíamos. Encontré paz en rutinas simples. Caminatas por el retiro, lecturas de ingeniería, cenas con vecinos. Sofía volvió para San Isidro. Tío, este jardín es magia. Plantamos más rosas juntos, símbolo de renacer. Emilia, rumor de quiebra en Valencia, desapareció. Su caída, lección para todos. En una noche estrellada, sentado en el porche con Miguel, miramos el cielo. Papá, gracias por el perdón.
Es un regalo mutuo, respondí. La casa, una vez amenazada, ahora santuario. La familia redefinida. Lealtad sobre sangre. Un lazo fortalecido por la verdad. El nuevo comienzo era real. Un capítulo de esperanza tras la tormenta. La transición completa. De ira a comprensión. Soledad a conexión. Tomás cerró archivos. Caso olvidado. Raúl despidió. Buena suerte. Miguel floreció. Nuevo trabajo. Terapia continua. Celebramos mi cumpleaños en el jardín, rosas en plena flor. Por muchos más, brindamos. Vida continuaba, enriquecida por lecciones duras. En el corazón de Madrid encontré mi paz eterna.